Confirmar si me escuchan. Sí, sí, se escucha, profe. Sí, profesor. A ver, ahí otra vez me pueden confirmar para ver si los oigo. Sí, se Prueba de escucha, sonido, profe. profe. Sí, profesor. Sí, Ahí sí, lo está. escuchamos. Listo. Ok, entonces vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a comenzar con el análisis del modelo de línea de transmisión larga. Ahora, para este modelo, vamos a considerar que tenemos líneas de transmisión con longitudes mayores a 240 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, ya a partir de 240 kilómetros, vamos a considerar que es una línea de transmisión larga. Algo que hay que precisar aquí y que viene descrito en esta diapositiva es que ahora vamos a considerar que los parámetros se encuentran distribuidos a lo largo de la línea de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora vamos a modelar que tanto la tensión como la corriente pues están, en este caso, viajando a lo largo de esa línea. En los modelos anteriores, pues nada más al ser una impedancia y una admitancia, ¿sí? Estamos considerando como si todo estuviera concentrado en un punto. En ese caso, nosotros supondríamos que en cuanto aplicamos la tensión en una de las terminales, la de envío, la tensión se reflejaría de forma prácticamente inmediata en la tensión de recepción, en la terminal de recepción, lo cual no es exacto, ¿sí? Sin embargo, es una gran aproximación, tomando en cuenta que, como vamos a ver, la tensión y la onda de corriente viajan casi a la velocidad de la luz. Entonces, si tenemos líneas de transmisión de poca longitud y al viajar la tensión y la corriente a la velocidad de la luz, pues prácticamente esa aproximación de que se reflejaría de forma instantánea, pues sería algo no tan erróneo. Pero ya cuando incrementa la longitud de la línea, en este caso como parámetro de más de 240 kilómetros, pues veríamos que sí hay una gran diferencia cuando tomamos una línea de parámetros concentrados a una de parámetros distribuidos. En el concepto, la idea es muy similar a el modelo de línea media. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a representar nuestra línea mediante un modelo pi, como aquí se muestra. Si ustedes observan, ese modelo pi, pues es muy similar al que ya describimos para la línea media, que tiene una parte y dos partes en derivación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al modelo de la línea media? Es que nosotros vamos a partir de que este modelo pi nada más va a representar una longitud delta x, perdón, de la línea, donde a lo largo de x veríamos que va incrementando la longitud de la línea. Como referencia para hacer el análisis, en las terminales de recepción se toma que x es igual a 0. Digamos, es donde tomamos como referencia para empezar a contar la longitud de la línea. Y donde se termina la línea sería en las terminales de envío. ¿Qué quiere decir? Aquí x sería igual a la longitud de la línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a proponer, en lugar de representar todo con un modelo pi, vamos a tener, imagínense, una cantidad de modelos pi que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que ese delta de la línea, ¿sí? Imagínense, tomamos un segmento de la línea y
ese segmento de la línea vamos a hacer que tienda a 0. ¿Qué quiere decir? Estamos representando una longitud muy, muy pequeña. Prácticamente y conceptualmente es como si representáramos cada punto de la línea mediante un modelo pi. Otra idea es como si nosotros conectáramos esos modelos pi todos en cascada. ¿Cuántos modelos pi ocupamos para representar toda la línea? Pues en teoría un total de modelos que tiende a infinito, ¿vale? Entonces, si ustedes observan para este segmento de la línea, cuya longitud es delta x, ya mencionamos qué significaría eso, nosotros tenemos ciertas ecuaciones que modelan este pequeño segmento de la línea. Entonces, vean que en el lado, digamos, de recepción, o el lado de este modelo que está más cercano al nodo de recepción, pues aquí tendríamos nuestra tensión B, que depende de la posición X en el lado de recepción, y en el lado de envío, o las terminales que están más cercanas al nodo de envío, pues veríamos que la tensión es B, que depende de la posición X más delta X, porque ya avanzamos de aquí a aquí el delta X de la línea, ¿sí? Entonces, si observan de la misma manera, pues se define la corriente IX, que sería, al final de cuentas, lo que está aquí entrando a este nodo, y lo que está más cercano al nodo de envío, pues sería I de X más delta X. Y observen que aquí se definen cada uno de los parámetros de este modelo pi con Z minúscula y Y minúscula, ¿sí? Si ustedes recuerdan que es Z minúscula y Y minúscula, pues son los parámetros por unidad de longitud. En este caso Z, pues es R más J omega L, ¿sí? En este caso aquí, ese sería R más J omega L. Ambos dados en ohms por metro u ohms por kilómetro. De la misma forma, Y, pues sería G más J omega C, que sería la conductancia, y la susceptancia también por unidad de longitud, por metro, o lo más común es por kilómetro. Entonces, si multiplicamos eso por la longitud de la línea, ya obtendríamos ese pequeño segmento de la línea, pues cuáles serían sus parámetros. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros podemos plantear las ecuaciones para derivar el modelo de la línea larga, ¿sí? Como les mencionaba, es prácticamente como si conectáramos una cantidad que tiende a infinito de modelos pi en cascada, ¿sale? Uno tras otro. Y cada de esos modelos pi prácticamente representa un punto de la línea. Entonces, al igual que en los otros modelos, pues para derivar las ecuaciones tenemos que aplicar las leyes básicas del análisis de circuitos, que es la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, si ven, si aplicamos la ley de tensiones a lo largo de la malla que se forma en ese modelo pi, nosotros vemos que la tensión en X más delta X sería igual a la tensión en X más la caída de tensión que existe en el elemento serie, que es Z por delta X, y eso multiplicado por la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aquí despejamos, tenemos que la diferencia entre la tensión evaluada en X más delta X y la tensión evaluada en X respecto de delta X sería igual a Z por IX. Entonces, si ven aquí, si nosotros tomamos el límite cuando delta X tiende a 0, observen que esa sería la definición de la derivada. Entonces, lo que estamos obteniendo en esta primera ecuación es que la derivada de la tensión respecto de X es igual a Z por IX. Bien, ahora,
nosotros, al igual que aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Porque si ven, aquí tenemos dos variables, la tensión y la corriente. Entonces necesitaríamos dos ecuaciones para definir cada uno de esos parámetros, o para poner una en términos del otro y tener una ecuación que dependa de una sola variable. Entonces aquí, al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en uno de los nodos, si ustedes observan, tendríamos que la I en X más delta X sería igual a IX más la corriente que va en uno de los elementos en derivación, que sería Y por delta X, y eso multiplicado por la tensión en X más delta X. Nuevamente ahí hacemos un despeje y comparamos la diferencia de las corrientes en los puntos X más delta X, en el punto X con delta X. Y eso se iguala o es igual a Y por la tensión evaluada en X más delta X. Nuevamente, si hacemos, aquí le falta una X, que delta X tienda a 0, pues de este término observamos que es la definición de la derivada de la corriente. Entonces, la derivada de la corriente respecto de X es igual a la admitancia por unidad de longitud por Bx. Entonces, si ven, ya tenemos dos ecuaciones. En este caso son ecuaciones diferenciales. En este caso se está diferenciando la tensión, en este caso se está diferenciando la corriente. Entonces, con ellas podemos proponer u obtener una ecuación diferencial en términos de la tensión. ¿Cómo vamos a lograr esto? Lo que vamos a hacer es primero diferenciar la primera ecuación, la que teníamos de aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Si ustedes observan, aplicamos la diferencial respecto a X en ambos lados de la ecuación. Entonces me quedaría la segunda derivada de la tensión respecto de X, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y eso igualado a Z, la impedancia por unidad de longitud, por la derivada de la corriente respecto de X. Entonces, de la ecuación que obtuvimos al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que sabemos que la derivada de la corriente es igual a Y por Bx, pues podríamos derivar a esta ecuación que está únicamente en términos de la tensión, que sería la segunda derivada de la tensión respecto de X es igual a Z por Y multiplicada por la tensión evaluada en X. Aquí vamos a definir un parámetro que más adelante le vamos a poner un nombre y vamos a ver qué representa, que es el parámetro gamma. En este caso, gamma cuadrada lo vamos a igualar a Z por Y. ¿Qué quiere decir? Gamma sería igual a la raíz de Z por Y. Otra vez, Z y Y son impedancia y admitancia por unidad de longitud. Y con esto llegaríamos a esta ecuación diferencial de segundo orden. Si ven, es una ecuación que está modelando o está en términos de la tensión de la línea. La segunda derivada de la tensión respecto a X menos gamma cuadrada por Bx, eso es igual a 0. ¿Sale? ¿Hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta? O que pongan un poco de atención para esto. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Ahora de sus clases de ecuaciones diferenciales, primero ese, ¿qué tipo de ecuaciones, aparte de ser de segundo orden? ¿Alguien? ¿Ordinaria? Ordinaria, ¿qué más? Y si no tenemos término independiente, Lineal. Homogénea. es homogénea, ¿no? Bueno, entonces existen diferentes métodos para resolver esa ecuación, no nos vamos a centrar en ellos, pero si ustedes observan la solución, aquí voy a volver a despejar la derivada de x
sobre dx cuadrada será igual a gamma cuadrada bx, ¿sale? Entonces, esa es la ecuación. Lo que tenemos que observar es que la solución que se obtenga, nosotros al derivarla dos veces, esa función nos siga dando la misma función multiplicada por un coeficiente, ¿no? Entonces, si ven ahí, la segunda derivada de bx, veanla como una función. Al derivarla dos veces, me queda la misma función, pero multiplicada por gamma cuadrada. ¿Qué función al derivarla dos veces queda igual a la misma función? ¿Exponencial? Exacto, una función exponencial. Entonces, ¿qué observaríamos o qué tendríamos que observar? Pues que la tensión está en términos de una o dos exponenciales. Entonces, aquí se le llama por inspección, pero bueno, tendríamos ahí que plantear de forma correcta la solución. Nosotros podremos proponer una solución para Bx. Si ustedes observan, aquí la solución que se está proponiendo es que Bx sea igual a una constante A1 por E a la gamma X más una constante A2 por E a la menos gamma X, ¿sale? Entonces, esa función es la que vamos a proponer o obtener como solución de la ecuación diferencial, donde aquí ya se define gamma, aquí esta es lambda, donde gamma se conoce como constante de propagación, ¿vale? Entonces, esa constante de propagación gamma, al ser z por y al ser z por y ambos números imaginarios, pues veríamos que gamma es un número imaginario que obviamente tiene parte real y parte imaginaria. La parte real se le conoce como constante de atenuación y la parte imaginaria se le conoce como constante de fase. Como vamos a observar también más adelante, esto tiene que ver, este nombre de atenuación y constante de fase va a tener que ver en cómo va decrementando la tensión a lo largo de la línea, ¿sí? Cómo se va atenuando, cómo se va decrementando su amplitud, y la constante de fase, pues, por mera deducción, tiene que ver con cómo se desfasa a lo largo de la línea, en este caso la onda de tensión y la onda de corriente. Si ustedes ahí observan, ese comportamiento de la tensión y la corriente, pues va a tener que ver con los parámetros de la línea, con R, con L, con G y con C. Bien, entonces, una vez propuesta esa solución, pues la vamos aquí a tomar para determinar cómo sería la corriente. Si ustedes recuerdan de la primera ecuación que obtuvimos, pues aquí lo que haríamos es que la corriente es 1 sobre z por la derivada de la tensión respecto a x. Bien, entonces con eso tomaríamos u obtendríamos, mejor dicho, cuál sería la forma de la función que modela la corriente, que es raíz de y entre z por a1 e a la gamma x menos a2 e a la menos gamma x. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir otro parámetro que nos va a servir posteriormente para conocer qué comportamiento tendría la línea ante ciertas condiciones de operación, que en este caso es ZC. ZC es la relación entre la impedancia por unidad de longitud y la admitancia por unidad de longitud. Si aquí nuevamente sustituimos qué es eso, pues es R más J omega L sobre G más J omega C, ¿vale? Entonces, esa relación entre Z y Y, que le sacamos raíz cuadrada, se define como la impedancia característica de la línea. Y como les mencionaba, eso nos va a dar información de ciertas condiciones de operación de la línea de transmisión.
Y de hecho hay ciertos valores típicos de las líneas de transmisión. Entonces, con eso nosotros finalmente veríamos que nuestra corriente, que si ustedes observan es función de X, que quiere decir es función de la posición, quedaría igual a el inverso de la impedancia característica por A1 menos gamma X menos A2 por E a la menos gamma X. Bien, entonces ya tenemos ambas funciones que representan la tensión y que representan la corriente. Sin embargo, observen que ambas están en función en este momento de dos constantes, que es A1 y A2. Al igual que realizaban esto en ecuaciones diferenciales, pues necesitamos determinar cuál es el valor de esas constantes. Si ustedes recuerdan, ¿cómo determino el valor de las constantes que obtengo de la solución de una ecuación diferencial? ¿Alguien que se acuerde? Con las condiciones iniciales. Exacto, con las condiciones iniciales. En este caso, ¿cuáles serían las condiciones iniciales, Solalde? ¿O qué serían las condiciones iniciales? ¿Serían nulas? No, pues no sé. Pues, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué conocemos? Ahí está la línea. ¿Y qué conocemos? ¿Qué sabemos? X igual a 0 y X igual a L. Esas son las posiciones, ¿no? O sea, en X igual a 0 es el comienzo de la línea. Pero relacionado con eso, si ustedes observan, tenemos algo que depende de X, ¿vale? La tensión y la corriente. Y conozco o identifico dos posiciones de la línea, donde X vale 0 y donde X vale L. ¿Cuál es la tensión cuando X es igual a L? La de suministro. La de suministro. ¿Cuál es esa de suministro, Barradas? ¿Cómo O le sea, llamamos? VS. La de envío, ¿no? La tensión en las terminales de envío, ¿no? ¿Y cuál sería la tensión cuando X es igual a 0? VR. Exacto. La tensión en las terminales de recepción, ¿sale? Si ven, en este caso nuestros límites, pues es donde comienza y donde termina la línea. Normalmente en ecuaciones diferenciales les enseñan esto con respecto del tiempo, ¿no? Entonces por eso evalúan con condiciones iniciales, se le llama, ¿no? Porque tiene que ver con el tiempo. Pero aquí nuestras variables tienen que ver con la posición. En este caso, pues estamos derivando todo respecto de X. Bueno, entonces nosotros podemos determinar esas constantes, pues sabiendo que en X igual a 0, pues tendríamos la tensión en el nodo de recepción y la corriente en el nodo de recepción, ¿sale? Entonces, si ustedes observan, evaluamos nuestras funciones que obtuvimos como solución en B evaluada en 0, en la posición 0, A1 por E a la 0 más A2 por E a la 0. En este caso, E a la 0 sería igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? A1 más A2 es igual a BR. Bien. Y de la misma manera, ahora evaluamos cuando la corriente estamos parados en la posición 0, que sería nuestro nodo de recepción. Entonces, igual, 1 sobre ZC, A1 E a la 0 menos A2 E a la 0. Entonces, si ven, nos quedaría que IR es igual a 1 sobre ZC por A1 menos A2. Entonces, tomando en cuenta esas dos ecuaciones y
obteniendo qué es A1 y qué es A2. Si ven, tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. Nosotros llegaríamos a que A1 es igual a BR más ZC por IR entre 2 y A2 sería igual a BR menos ZC por IR entre 2. Entonces, una vez determinadas nuestras constantes, pues ya podríamos aquí sustituirlas en nuestras funciones y se verían de esta manera. Entonces, si ven aquí, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está la función de la tensión y la función de la corriente. Como pueden observar, ahora tenemos tanto la tensión como la corriente en términos de la tensión de recepción y la corriente de recepción. Y ahí aparecen todavía nuestras exponenciales elevadas a la gamma, debería ser ahí X, ¿no? Aquí todas deben de ser aquí la gamma X, ¿no? Entonces, si ustedes ahí más o menos lo relacionan con el procedimiento que hacíamos para los otros modelos, ¿qué es lo que hacíamos? Establecer dos ecuaciones, ¿sí? En términos de Bx, perdón, en términos de Br e Ir. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para derivar nuestras constantes ABCD. Si ustedes recuerdan, siempre llegamos a una ecuación general que es A BR más B por IR, y la otra es que es C por BR más D por IR. Entonces, aquí ya tenemos dos ecuaciones en términos de BR e IR. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues agrupar todo lo que está multiplicando BR y agrupar todo lo que está multiplicando IR en cada una de las ecuaciones. Y así ya prácticamente estaríamos a un paso de llegar a nuestras ecuaciones para el modelo de línea larga, representándolas como una red de dos puertos. Entonces, si hacemos un poco aquí de álgebra, llegaríamos a que nuestro coeficiente o todo lo que está multiplicando BR para la primera ecuación sería igual a E a la gamma X más E a la menos gamma X entre 2. Todo lo que está multiplicando IR en la primera ecuación, pues sería ZC por E a la gamma X menos E la menos gamma X entre 2. Y luego en la segunda ecuación, agrupando todo lo que está multiplicando BR, pues quedaría el inverso de ZC multiplicado por E a la gamma X menos E a la menos gamma X entre 2. Y finalmente, el último parámetro que está multiplicando IR en la segunda ecuación, si ven, es la suma de las exponenciales entre 2. Bien, de aquí observamos que existen dos términos, digamos, que son comunes. Si bien este término de aquí es igual a este término de aquí. Y este término de acá es igual a este término de acá. ¿Sale? ¿Alguien le ve alguna forma de reducir esa expresión o de expresarla mediante otra función? Pues parece ¿No son las mucho, identidades de cosenos? Son las identidades de cosenos. De hiperbólico, ¿no? Exacto. ¿Todos son cosenos hiperbólicos? no, algunos son senos. Exacto. Tiene que ver con seno y coseno. ¿Por qué tendría que ver con seno y coseno hiperbólico? Porque recuerden que gamma es un valor imaginario. ¿De acuerdo? Si no fuera imaginario, sí lo podríamos relacionar con un coseno y con un seno, digamos, normal. Entonces, cuando se están sumando las exponenciales, nosotros lo podemos relacionar con un coseno, y cuando se están restando,
con un seno. Entonces, si ustedes aquí observan, ya se realizó esa sustitución de sus coeficientes que encerré en azul. Entonces, veríamos que lo que está multiplicando la tensión en el nodo de recepción para la primera ecuación es un coseno hiperbólico, en este caso de gamma X. Nuestro segundo coeficiente sería ZC por el seno hiperbólico, ¿sí? Nuestro tercer coeficiente sería 1 sobre ZC, seno hiperbólico de gamma X. Y finalmente, pues tenemos el coseno hiperbólico de gamma X, ¿sí? Entonces, si ven, ya se ve más compactas estas ecuaciones y ya prácticamente tomaron la forma de nuestras dos ecuaciones para obtener los coeficientes de la red de dos puertos. ¿Qué sería lo último que tenemos que hacer para tener la misma forma que tenemos aquí? Si ven, estamos ahí ya casi a un paso. ¿Qué tengo que hacer en estas ecuaciones para que sean totalmente iguales a las que les presenté anteriormente? Definir las constantes. ¿Cuáles constantes, Martina? O sea, A, B, C y D. A, B, C y D. Pues más o menos ahí ya están definidas, ¿no? Si ven aquí, en el lado izquierdo, yo sigo teniendo funciones en términos de la posición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener en cada posición de la línea, ¿sí? Desde 0 hasta L, cuánto valdría la tensión y cuánto valdría la corriente. Algo que no deben de perder de vista es que ya estamos viendo una función de onda, ¿sí? Ya puedo decir en esta posición de la línea cuánto vale la tensión y cuánto vale la corriente. Algo que no se puede hacer en los modelos de parámetros concentrados, ¿sí? Obtengo cuál es la tensión total y su ángulo de fase, ¿no? Entonces, aquí sí puedo evaluar en cada punto de la línea cuál sería el valor de la tensión y cuál sería el valor de la corriente. Entonces, a lo que voy con esto, si ven aquí, para obtener nuestros coeficientes, yo necesito que eso sea BS y que eso sea IS, ¿no? O sea, los parámetros en el nodo de envío. Entonces, ¿cómo puedo obtener o cómo sé cuáles son esos parámetros en el nodo de envío? ¿Dónde tengo que evaluar esas funciones? En cero, ¿no? ¿En qué? En cero, ¿no? En 0. No, en L, ¿no? En la En L. distancia. Exacto. Entonces aquí otra vez voy a regresar al inicio. Entonces vean, ahí está. ¿Dónde está la posición? ¿Dónde están las terminales de envío? Pues en X igual a L. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues únicamente que lo que tendría que hacer aquí para definir ahí mis constantes A, B, C, D, ¿sí? Sería considerar que estoy en la posición X igual a L. Como ya habíamos mencionado, P en L sería BS e I en L sería IS. ¿De acuerdo? Ahora, estas ecuaciones, pues otra vez, yo puedo obtener en cada punto de la línea. Pero al final, en la red de dos puertos, me interesa relacionar nada más parámetros de entrada con parámetros de salida. Entonces, si nosotros hacemos esto, obtendríamos este conjunto de dos ecuaciones. Entonces, si ven, ahí ya estamos relacionando los parámetros de envío BS e IS con los parámetros de recepción, que sería BR, E y R. De aquí ya es muy claro cuáles serían nuestras constantes de la matriz ABCD de la red de dos puertos. Si bien
el coseno hiperbólico de gamma L sería nuestro coeficiente A, ZC seno hiperbólico de gamma L sería nuestro coeficiente B, 1 sobre ZC por seno hiperbólico de gamma L sería nuestro coeficiente C, y el coseno hiperbólico de gamma L sería nuestro coeficiente D. Entonces, al final de cuentas, vean que acabamos de derivar cuáles son los coeficientes de nuestra matriz para la red de 2 puertos para una línea de transmisión con el modelo de línea larga, ¿sí? Entonces vean que sí cambia un poco y que ya intervienen cosenos y senos hiperbólicos. ¿De acuerdo? ¿Existe alguna duda respecto a esto? No, No, profe. profesor. Ok. Ahora, aunque ya es muy compacto ver cómo son esos coeficientes, vimos de dónde se derivó, nosotros lo que ocupamos para conectar ese modelo con todos los otros equipos que tenemos en el sistema de potencia, ¿sí? Recuerden que al final, para hacer el análisis, pues no solo tengo una línea, esa línea se interconecta con un transformador, que a su vez está interconectado a otra línea, que a su vez puede estar ya interconectada a un generador, o puede estar interconectada a una carga. ¿Esto por qué es importante visualizarlo? Porque al final de cuentas yo ocupo un modelo de circuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo que ver el circuito, cómo conectarlo con sus demás elementos. Por ejemplo, imagínense que tenemos aquí una red, digamos la más simple, donde tenemos un generador, se conecta, digamos, a un bus, y luego tenemos un transformador, y luego del transformador tenemos una línea, de la línea puede llegar a otro transformador, y vamos a suponer que ya está la carga, ¿sale? Que sería un sistema radial, nada más una dirección. Entonces, al momento de hacer el análisis, nosotros necesitamos hacer un circuito monofásico de ese sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ocupamos representar mediante el circuito equivalente por fase cada uno de los elementos que integran el sistema. Entonces, un generador, ¿cómo sería su circuito equivalente? Pues ustedes verían que es como si fuera una fuente con una impedancia en serie, ¿sí? Simplemente así podemos modelar un generador bajo condiciones de estado estable. Luego, un transformador. ¿Cuál es el modelo más simple de circuito de un transformador? Pues es nada más una impedancia serie, ¿vale? Si ustedes recuerdan, el modelo completo, pues son 2 impedancias serie y una rama en derivación que modela el núcleo. En este caso, si despreciamos la parte del núcleo, nada más nos queda una impedancia serie. Y luego viene la línea de transmisión. En este caso, la línea de transmisión, pues podría ser una línea corta, media o larga. Entonces, si nosotros, por ejemplo, representamos la línea media, pues recuerden que es un elemento en derivación, un elemento en serie y otro elemento en derivación, ¿no? Entonces ahí estaría nuestro modelo pi. Entonces, igual, si seguimos con cada uno de nuestros modelos, pues aquí sería otra impedancia representando el transformador, y al final lo que tendríamos es nuestra carga, que nuestra carga también la podríamos representar mediante una impedancia, ¿ok? Entonces al final nosotros veríamos que ese sería nuestro circuito equivalente por fase. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto, es que nuestra línea, nosotros necesitamos ver cómo representarla mediante un circuito. Si ven las otras líneas, corta y media, pues es obvio que la línea corta nada más es una impedancia serie y que la línea media es una impedancia
perdón, es un modelo pi, 2 en derivación y 1 en serie. Hasta este momento del modelo de la línea larga, nosotros sí partimos de que es un modelo pi para un pequeño segmento de línea, pero como circuito la línea total, ¿sí? No lo estamos aquí observando o visualizando con estas ecuaciones, ¿sí? Ahí está A, B, C, D. Ahí sabemos cómo se comporta entre la entrada y la salida, ¿de acuerdo? Pero no sabríamos hasta este punto cómo interconectarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aunque parezca más complejo, pero es necesario. Pues vamos a representar que ese modelo de línea también va a formar un modelo pi, ¿sale? Como si fuera de parámetros concentrados, donde ese parámetro, perdón, ese modelo pi, pues otra vez va a tener dos elementos en derivación, que va a tener que ver con la admitancia y un elemento serie. Bien, entonces, en este caso, nosotros lo que haríamos para diferenciar del modelo de línea media a la parte serie, o que vamos a considerar que es serie, se le llama Z' y a la parte que es en derivación se le denomina como Y'. Representar el modelo de esta manera otra vez nos ayuda a interconectarlo con los otros elementos del sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es derivar, aunque ahí está a qué sería igual, derivar a qué sería igual Z' y a qué sería igual Y' en términos de las constantes que acabamos de obtener. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo que podemos hacer es, ya sabemos cuáles son las constantes para el modelo pi de la línea media. Si ustedes recuerdan, para la línea media A era 1 más ZY sobre 2. B era Z. C era Y por 1 más ZY entre 4 y D era 1 más ZY sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros para nuestro modelo de línea larga obtuvimos que A es igual a coseno hiperbólico de gamma L, ¿sí? Entonces, pues lo que hay que hacer es 1 más Z'Y' sobre 2 tiene que ser igual a coseno hiperbólico de gamma L, ¿sale? Y luego Z', si ustedes observan, aquí voy a regresar, ¿a qué tiene que ser igual? A ZC por seno hiperbólico de gamma L, ¿sí? Entonces esto, Z' tiene que ser igual a ZC, seno hiperbólico de gamma L, ¿ok? E igual para los otros coeficientes, ¿sí? Entonces, de aquí, si ustedes observan directamente, ya obtendríamos a qué es igual Z'. Z' pues tiene que ser igual a ZC por seno hiperbólico de gamma L. Entonces de ahí podríamos despejar esto y ver a qué es igual Y', ¿sí? Entonces, para hacer eso, y ya aquí está al final de cuentas derivado, nosotros utilizaríamos esta relación, donde tangente hiperbólica de gamma L sobre 2 es igual al coseno de gamma L menos 1 entre seno hiperbólico de gamma L, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, si ustedes ahí hacen estas derivaciones, pues veríamos que Z', como ya lo habíamos, eso sí, visualizado ahí, pues sería ZC por seno de ZC por seno hiperbólico de gamma L, ¿vale? Que eso lo podríamos representar también, o es igual a Z, ¿sí? ¿Qué es Z? Pues Z sería Z minúscula por L, que quiere decir la impedancia serie total de la línea que vimos en la línea media, y esto multiplicado por seno hiperbólico de gamma L sobre gamma L, ¿sí? ¿Cuál es la intención de ponerlo así?
Porque si ustedes aquí no quieren o quieren ver cuál es la diferencia entre el modelo de línea media y el modelo de línea larga, ese coeficiente que está multiplicando z es como si yo lo hiciera igual a 1. Y ya me quedaría igual al modelo de línea media. ¿Sí? De la misma forma, para y', ¿sí? Eso aquí despejan el coseno hiperbólico y ven cuánto es y', pues verían que y' es igual a 1 sobre zc, tangente hiperbólica de gamma L sobre 2. ¿Sí? Eso sería igual a y'. Si nosotros ahí otra vez ponemos eso en términos de y, que y, la misma y que utilizamos para el modelo de línea media, que sería y minúscula por L, pues llegaríamos a que es y entre 2 por la tangente hiperbólica de gamma L sobre 2 entre gamma L. Sale aquí este 2, no sé por qué se le fue. Entonces sería gamma L. ¿Vale? Y otra vez, ¿cuál es la intención de expresarlo de esta manera? Es que si ustedes observan, es como si yo tuviera el mismo coeficiente que tenemos en la línea media, y sobre 2, multiplicada por un coeficiente. Entonces, esos dos coeficientes, el que está multiplicando z, el que está multiplicando y sobre 2, digamos, sería el anexo o lo que hace que esto sea un modelo de línea larga, ¿sí? Y todo esto para representarlo con un circuito, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, ahí está otra vez que es z' y que es y' sobre 2. Entonces, ya cuando vaya a armar mi circuito, ya lo puedo representar mediante un modelo pi. Y ese modelo pi, pues tendría esos valores de impedancia, serie y de admitancia en derivación. ¿De acuerdo? Entonces, es, si ustedes observan, mucho más sencillo, por lo menos visualmente, tener nuestros coeficientes A, B, C, D expresados mediante esas funciones, ¿sí? A es coseno hiperbólico de gamma L. Y se terminó, ¿no? Pero para interconectarlo en el circuito necesito formar un circuito al final de cuentas. Entonces A se convierte en 1 más Z' por Y' entre 2. Entonces, ¿a qué es igual Z'? Pues Z por seno hiperbólico de gamma L entre gamma L, ¿a qué es igual a Y'? Y sobre 2, tangente hiperbólica de gamma L sobre 2 entre gamma L. ¿De acuerdo? Entonces, al final, esos serían nuestros coeficientes para el modelo de línea larga, tanto, digamos, de forma, le vamos a llamar directa, como los coeficientes que tenemos armando un modelo pi con las derivaciones de la línea larga. ¿Ok? ¿Existe alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido sobre esto? Profe, pero este es solamente para como acoplarlo al circuito completo, ¿no? Exacto. Ok, Digamos, si nada más estamos analizando la pura línea, digamos, me convendría ahí utilizar esas ecuaciones o esos coeficientes. ¿Sí? No me interesa ahorita interconectarlo y la mayoría de problemas que van a hacer ustedes, por lo menos en esta sección, pues sería igual que los que hicimos anteriormente, sería si BR vale tanto y se demanda tanta potencia en el nodo de recepción, ¿cuánto sería BS e IS? Y el procedimiento sería muy similar, ahora considerando que ese es ABCD. Pero sí, si yo ya quiero meter ese modelo con todos los otros elementos, tengo que utilizar esa representación en pi, ¿no? Esta de aquí, con esas ecuaciones. ¿Vale? vale. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la parte, digamos, también interesante y que estamos modelando con esta representación? Que al final de cuentas nosotros estamos considerando las ondas, cómo viajan en la línea de transmisión. Entonces, si nosotros las visualizamos de esta manera,
si ustedes observan, aquí estaría nuevamente cuál es la función de la tensión respecto de la posición en la línea. ¿Bien? Entonces, si ven ahí, se está dividiendo los coeficientes. El que depende de la constante de atenuación, que es la parte real de la constante de propagación, y lo que depende de la constante de fase, ¿sí? Que es la parte imaginaria de la constante de propagación. ¿Ok? Entonces, si nosotros obtenemos de esa función cuál es su parte real, ¿de acuerdo? Y nosotros la multiplicamos por raíz de 2. ¿Por qué por raíz de 2? Pues porque recuerden que al estar trabajando en el dominio fasorial, trabajamos con valores eficaces, valores RMS. Entonces, si quiero conocer la amplitud de la onda, pues hay que multiplicarla por raíz de 2. Entonces, si ven ahí de sus clases de circuitos en el dominio fasorial, cómo paso de un fasor a un valor de la tensión o de la corriente en el tiempo, pues le extraigo la parte real al número complejo y la multiplicamos por raíz de 2, la magnitud, que es prácticamente lo que se está haciendo aquí. Al final de cuentas, vean que obviamente al extraer eso de la parte real y multiplicarlo por raíz de 2, lo que estamos haciendo es regresar al dominio del tiempo, del dominio fasorial al dominio del tiempo. Entonces, nosotros veríamos que nuestra función de la tensión depende tanto de la posición como del tiempo, ¿sí? Y si ven, está compuesta por dos términos. Este término que depende de E a la alfa X y este término que depende de E a la menos alfa X. Uno depende de la constante 1 y otro depende de la constante A2. Entonces, nosotros podríamos, en resumen, representar la tensión en el dominio del tiempo y que depende de la posición mediante la suma de dos componentes de la tensión, que es B1 y B2. B1 se le conoce como la tensión incidente y la otra se le conoce como la tensión reflejada. Entonces aquí, aunque es un poco difícil visualizarlo con las funciones, podremos verlo con cómo se comportan las exponentes. Aquí está. Observen. La onda incidente o la tensión B1 se representa en la gráfica de arriba y la tensión reflejada en la gráfica de abajo. ¿Qué es lo que estamos observando? Nosotros observaríamos que la tensión incidente, si ustedes ven, esta posición es cuando X vale igual a L. ¿Qué quiere decir? Estamos posicionados en el nodo de envío, o en el bus de envío, o en las terminales de envío. Entonces, ¿cómo veríamos qué es la tensión en esa posición? Pues veríamos que la tensión, al final de cuentas, es una onda sinusoidal, pero veríamos que conforme vamos avanzando al nodo de recepción, que estaría ubicado en el lado derecho, pues veríamos que eso va decrementando, ¿sí? ¿De qué depende ese decremento? Pues depende de la constante alfa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, llamamos a alfa la constante de atenuación. Entonces, eso que va reduciendo se le llama ahí la envolvente de esa función sinusoidal. Entonces, a más grande sea alfa, pues veríamos que hay una mayor atenuación. Eso al final, pues no cae hasta cero. ¿Por qué? Pues tenemos una tensión en el nodo de recepción, ¿de acuerdo? Entonces veríamos que la tensión en el nodo de envío presenta una amplitud y nos vamos moviendo a lo largo de la línea hasta llegar a X igual a 0, que es la tensión de recepción, y veríamos que eso va disminuyendo, ¿vale? Entonces, por eso al final de cuentas, alfa se le llama constante de atenuación. Entonces, nosotros veríamos que al final de cuentas, esa onda, pues, es como si en un instante de tiempo, y esto también se representa aquí, color,
La onda que ahí está representada con una línea continua, ¿sí? Que aquí voy a intentar remarcar por lo menos el primer ciclo. Imagínense que ahí la tenemos igual a t igual a 0. ¿Qué quiere decir? En el inicio del tiempo, ¿sí? Si nosotros vemos evolucionar el tiempo, a que va pasando el tiempo, veríamos que esa onda se va moviendo, ¿de acuerdo? Entonces va viajando a lo largo de la línea. Entonces aquí en un tiempo delta t, veríamos como si esa onda al final de cuentas se estuviera desplazando, ¿no? Entonces veríamos que esa onda, voy a intentar remarcar la otra, ahora en t igual a t más delta t, sería la onda punteada o la onda que estoy aquí un poco remarcando de color verde, ¿vale? Entonces veríamos que nosotros aplicamos una tensión en teoría en t igual a 0, vamos a pensar que en esa posición inicia la tensión y veríamos que va viajando a lo largo de la línea y conforme nos vamos acercando a X, se va atenuando esa onda. ¿Qué quiere decir? Pues va disminuyendo su valor de pico a pico, ¿de acuerdo? Entonces, esa onda se le llama incidente porque conceptualmente es la que estamos, digamos, enviando del nodo de envío, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta como si inyectáramos la onda en el nodo de envío y viaja hacia el nodo de recepción. ¿Qué diferencia existe con la onda que le llamamos reflejada? Si ustedes observan, esta tiene un comportamiento, digamos, al revés en cuanto a la atenuación, porque si recuerdan, esto depende de menos alfa x y la otra de alfa x. ¿Qué quiere decir? Que nosotros veríamos que esta tiene una mayor amplitud o un mayor valor de pico a pico en el nodo de recepción y va disminuyendo su amplitud conforme se acerca al nodo de envío. Que esto ustedes podrían mencionar que podría parecer un poco no muy lógico de que sea más grande en el nodo de recepción que en el nodo de envío. Sin embargo, algo, digamos, interesante es que como estamos visualizando la tensión, en este caso, y la corriente también como ondas, nosotros podemos hacer una analogía, digamos, con las ondas que formamos en el agua. Cuando ustedes hacen una perturbación en un cuerpo de agua que está estático, ¿no? Ahí avientan algo, le pegan ahí al agua, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a formar unas ondas y van a empezar a alejarse del punto de la perturbación. Sin embargo, ¿qué va a pasar si llegan al límite? Imagínense que están en un contenedor o en un, pues sí, en un traste de ahí que tienen. Entonces se van expandiendo esas ondas, va reduciendo, perdón, su amplitud y cuando llegan al límite donde está lo que la está conteniendo, ¿qué va a pasar? Pues va a rebotar esa onda y luego va a volver a intentar regresar al punto de la perturbación. Lo mismo pasa con la tensión. Entonces, si nosotros estamos inyectando una onda en las terminales de envío, va a viajar y en las terminales de recepción, ¿qué va a pasar? Pues se va a reflejar. Nosotros veríamos que esa onda reflejada pues puede ser de menor amplitud al momento que se refleja, pero observaríamos que cierta parte de la onda regresa al nodo de envío, ¿de acuerdo? Y esto es al final lo que estamos representando con el modelo de línea larga. Hay protecciones en los sistemas eléctricos de potencia, protecciones de línea, que se le llama protecciones de onda viajera. ¿Qué quiere decir? Lo que están visualizando esas protecciones o lo que están calculando o midiendo es esta parte de las ondas. Y hay ciertas, digamos, pues sí, ya ciertas protecciones
o también cierta investigación que trata de identificar de acuerdo a esa onda a esa onda reflejada, pues trata de observar qué es lo que está pasando en el nodo de recepción, ¿sí? Porque resulta que esa onda reflejada pues va a depender de qué tenga conectado en ese nodo de recepción, ¿sí? Si la onda sigue siendo sinusoidal, si se atenúa demasiado, si regresa más rápido, ¿sí? Tiene que ver al final, recuerden, con los parámetros de la línea. Entonces, esos parámetros se van a ver modificados dependiendo de lo que tenga ahí en las terminales de recepción. Entonces, no es solo al final concepto, sino que ya existe una aplicación de esta parte de visualizar las tensiones y las corrientes como una onda, ¿sí? Y en base a eso identificamos un tipo de falla que podría haber en nuestra línea, ¿de acuerdo? Como podría ser, bueno, para darle un ejemplo más preciso, cuando se cae una línea, cuando se corta una línea por cualquier cuestión y queda colgada esa línea, ¿sí? Nosotros veríamos que las protecciones de sobrecorriente no disparan. ¿Por qué? Porque al estar caída la línea, pues no se está generando mucha corriente. Entonces, ese tipo de fallas se le conoce como fallas de alta impedancia. Entonces, ¿qué pasaría con mis protecciones de sobrecorriente? Pues no protegen. ¿Por qué? Pues porque está caída la línea, pero si no toca el suelo prácticamente, pues no va a haber ninguna sobrecorriente. Entonces, esa operación, pues al final de cuentas es indeseada. Nosotros queremos que se desconecte la línea. Entonces, una forma de identificar este tipo de fallas de alta impedancia, es mediante estas ondas reflejadas. Porque al estar caída la línea, imagínense, al estar muy cerca del piso, aunque no esté tocando, se va a crear ahí un pequeño arco eléctrico, ¿sí? Como si fuera una corriente de fuga. Entonces, esa corriente de fuga y esa alta impedancia nos va a dar una característica de qué está conectado al final de la línea. Obviamente, por conectado nos referimos a qué está generando ese tipo de corriente, que es una corriente baja, pero con ciertas características. Bien, entonces, al final podría otra vez parecer esta parte, pues, muy teórica, pero pues lo podemos llevar a identificar ciertos tipos de falla y tener ciertos tipos de protecciones en la línea. Para nuestro caso, lo que al final vamos a utilizar para la parte de flujos de potencia es un circuito equivalente, ¿sí? Que formamos con las ecuaciones de la línea, del modelo de la línea larga, tomando en cuenta que son parámetros distribuidos. ¿Ok? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algo que no hayan entendido? No, profe. Todo bien. Ok, bueno. Ahora, algo muy común es que al utilizar este modelo, nosotros consideremos un modelo sin pérdidas. ¿Qué representaría esto? Que toda nuestra parte real, tanto de la impedancia serie como de la admitancia en derivación, sea igual a cero. Entonces, al despreciar las pérdidas, pues estaríamos despreciando las pérdidas por efecto Joule y las pequeñas pérdidas que se puedan producir en las corrientes de fuga. Tomando esto en cuenta, nosotros tendríamos que Z minúscula es igual nada más a J omega L y Y minúscula sería omega C. Entonces, con esto veríamos que la impedancia característica de la línea estaría dada por la raíz de L entre C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la impedancia característica nada más dependería de la inductancia y la capacitancia. ¿Sí? ¿Qué inductancia y qué capacitancia? Pues las que calculamos a partir del cálculo de parámetros de línea, que ya vimos, recordamos un ejemplo ayer, ¿no? Y la constante de propagación, si nosotros consideramos únicamente en las partes imaginarias, aquí se me fue otra, en vez de LSC, veríamos que sería igual a J omega
por raíz de LC. Si ven, ¿qué es lo que pasa si yo desprecio las pérdidas? Observen que la constante alfa es igual a 0. Esto también es algo interesante y que aparece también, digamos, en ciertas cuestiones de control, que es que si yo no tengo la parte resistiva del elemento, en este caso de la línea, no existe atenuación. ¿Sí ven? Alfa es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a las ondas incidentes, pues es como si se comportaran con una amplitud constante. Si ven E a la alfa, pues sería igual a 1. ¿Sí? Entonces, la resistencia pues, siempre va a crear una atenuación, ¿sí? O una amortiguación ahí de la respuesta. En este caso, para ciertas aplicaciones, pues nos interesa despreciar las pérdidas. Es más simple realizar el análisis. Entonces, una vez determinado esto, que nada más tenemos constante de fase y que L sobre C, su raíz cuadrada, sería la impedancia característica, nosotros veríamos que a esa impedancia característica, donde despreciamos las pérdidas, se le conoce como impedancia de sobrevoltaje, que nos va a dar, ahorita vamos a ver cierta información de la línea. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros podríamos ver adicionalmente que nuestras ecuaciones se transforman. Ya al ser gamma igual a JB, beta, perdón, que quiere decir no hay parte real, veríamos que el coseno hiperbólico de gamma X o de gamma L se convierte totalmente en un coseno, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo pueden ver en las definiciones y del coseno hiperbólico. Sí, ahí póngale que E a la gamma X es nada más E a la J beta X y la otra es menos E a la J beta X y al final les quedaría un coseno, ¿sale? Igual con el seno hiperbólico. Si gamma nada más tiene parte imaginaria, eso se convertiría en totalmente un seno. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que están observando aquí son las dos ecuaciones para la tensión y la corriente en términos de BR e IR que podríamos emplear cuando estamos despreciando las pérdidas. En lugar de coseno hiperbólico tenemos coseno normal y en lugar de seno hiperbólico tenemos seno normal, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, aquí prácticamente es la sustitución que tenemos. Entonces, esas ecuaciones las podemos emplear siempre y cuando estemos despreciando las pérdidas. R igual a 0 y G igual a 0, ¿sí? Y tómenlo en cuenta porque, por ejemplo, aunque muchas calculadoras tienen directamente la función de coseno hiperbólico y seno hiperbólico, la mayoría son incapaces de obtener el resultado si le meten ahí un número imaginario. ¿Sí? Ustedes lo pueden ahorita probar si su calculadora tiene esa capacidad. Si le meten ahí un número imaginario al seno hiperbólico o al coseno hiperbólico, muchas calculadoras, aunque sean científicas, no les da un valor, ¿no? Digamos, no están programadas para dar ese valor. Entonces, tendrían que utilizar otra calculadora o tendrían que, por ejemplo, MATLAB sí puede realizar ese cálculo, ¿sí? O irse a la definición de cada una de las exponenciales, calcularlas de forma individual. Pero si no tengo parte resistiva, lo que podemos hacer es ya directamente utilizar esas ecuaciones, ¿sale? Y esas obviamente sí la puede hacer cualquier calculadora que maneje números complejos, ¿bien? Entonces, nosotros observaríamos también que al despreciar la parte de las resistencias, podemos obtener una aproximación de cuál sería la velocidad a la cual está viajando la onda a lo largo de la línea de transmisión. Entonces, primero, pues podemos definir gamma. En este caso, gamma
es la distancia requerida para que la corriente o la tensión, ¿sí?, cambien de fase 2pi radianes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que se mueva completamente una onda, ¿sí?, o un periodo de la onda. Entonces, esa constante gamma, pues tiene que ver, obviamente, con la posición X. ¿Cómo puedo saber cuándo se desplazó 2pi radianes? Pues calculando o haciendo la relación entre 2pi perdón, la constante de fase. Entonces, la constante de fase, si ustedes recuerdan, para la línea sin pérdidas es omega por raíz de LC, lo cual nos daría que esa longitud lambda, ¿sí?, es 1 sobre la frecuencia por raíz de LC. Al final de cuentas, imagínense que esa es la extensión que toma una onda a lo largo de la línea de transmisión. A partir de eso, nosotros podríamos calcular cuál es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, si ven, esa velocidad de propagación sería igual a 1 sobre raíz de LC. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues son los metros sobre segundo a los cuales está viajando la onda. ¿Cómo se pasó de la distancia a la velocidad? ¿Alguien visualiza eso? La longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Es velocidad. La longitud de onda por... La frecuencia, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque recuerden que al final la frecuencia que es, bueno, 1 sobre la frecuencia que es un periodo, ¿de acuerdo? Entonces, el periodo está dada en segundos, ¿no? Entonces, al final, esa es la velocidad de propagación de la onda, que en forma general sería 1 sobre raíz de LC. Ahora, ven aquí que está relacionado con la parte de cálculo de parámetros. Nosotros sabemos, y aquí lo voy a anotar, que L, ¿ok?, tiene que ver con 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de D equivalente sobre DSL, ¿sale? Y que C tiene que ver con 2pi epsilon 0, logaritmo natural de D equivalente entre DSC, ¿sale? Entonces, aunque aquí no se alcanza completamente a visualizar, si nos vamos más atrás en la unidad anterior, esta tiene que ver con un parámetro que es la permeabilidad del vacío, ¿vale? Por eso nos dio esa constante 2 por 10 a la menos 7, ¿vale? Y aquí la capacitancia tiene que ver, obviamente, es así se queda expresada, con epsilon 0. Ahora, si nosotros hacemos el producto de la L por C, como está ahí la velocidad de propagación, si ven, nos queda arriba el logaritmo de D equivalente entre DCL y abajo nos queda el logaritmo de D equivalente entre DCC. Si ustedes otra vez recuerdan, ¿cuál es la diferencia entre DSL y DSC? ¿Recuerdan cuál es la diferencia? Una es el radio medio geométrico y la otra usa el radio, ¿no? Del conductor propio. Exacto. Para calcular esta, ocupamos el radio medio geométrico. Para calcular esta, nada más ocupamos el radio real del conductor, ¿sí? Entonces, aunque se calcula de diferente manera, el radio medio geométrico y el radio del conductor en conductores reales son aproximados, ¿sí? Son casi iguales, ¿sí? O muy aproximados. Y ustedes lo pueden ver en los diferentes problemas que han resuelto, ¿sí? Eso siempre y cuando recuerden que entre más pegados estén los hilos, ¿sí?, que forman al conductor, pues nosotros veríamos que el radio medio geométrico tiende a R, ¿ok? Entonces, si nosotros consideramos que DSL y DSC son iguales,
nosotros veríamos que al multiplicar L por C, pues la parte de los logaritmos sería igual a 1, ¿sí? Que era logaritmo entre logaritmo. Si DSL y DSC son iguales, pues prácticamente eso se eliminaría, ¿sí? Y al final de cuentas nos quedaría que la velocidad de propagación de la onda, otra vez despreciando la parte de las pérdidas y tomando en cuenta que DSL sea igual a DSC, sería igual a 1 sobre raíz de mu 0 por epsilon 0. Entonces, algo aquí primero interesante que tienen que visualizar, esos parámetros de dónde salen o por qué aparecen en L y en C, pues tienen que ver con la permeabilidad magnética del material con que está hecho el conductor y con la permitividad eléctrica también del material con que está hecho el conductor. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de propagación tiene que ver prácticamente nada más con qué material está hecho el conductor, haciendo estas suposiciones. Entonces, mu 0 y epsilon 0 pues son la permeabilidad y la permitividad del vacío, ¿sí? Entonces son valores constantes. Si ustedes hacen ese producto, le sacan la raíz y la inversa, obtendrían que eso es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de propagación de la onda de tensión se aproxima a la velocidad de la luz, que tiene ese valor. Entonces, observen, pues va a una velocidad muy alta. Es por eso que si tenemos líneas cortas, imagínense si tenemos una línea de 1 kilómetro, por ejemplo, aplicamos la tensión, ¿en cuánto tiempo se reflejaría la onda en el nodo de recepción? Pues prácticamente de forma inmediata, ¿vale? Serían unos segundos, pero sería una pequeña fracción de segundo que casi tiende a cero. Por eso no nos interesa o se desprecia el efecto del viajar de las ondas en la línea corta y en la línea media. Pero eso ya se visualiza más, obviamente, en líneas de mayor longitud. ¿Sale? Si ya tenemos una línea de 500 kilómetros, de 1000 kilómetros, pues ya, aunque la onda de tensión viaje muy rápido a la velocidad de la luz, pues ya sería más perceptible el efecto de la onda incidente y de la onda reflejada. ¿De acuerdo? Entonces, al final es, digamos, algo que hay que visualizar y hay que tener en cuenta. Esa velocidad es muy rápida, tiende a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta? Ok. Para finalizar con unos conceptos, vamos aquí a definir algo que se conoce como el SIL o la potencia característica de una línea de transmisión, ¿sí? Que SIL, por sus siglas en inglés, es Surge Impedance Load, donde en este caso se define como la potencia suministrada por una línea sin pérdidas a una carga resistiva que es igual a la impedancia de sobrevoltaje. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nosotros tenemos una línea de transmisión ahí representada por dos conductores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tendríamos que el SIL es la potencia que consume una resistencia, ¿sí? Que tiene el valor de la impedancia característica. ¿Cuál es la impedancia característica sin pérdidas? Sería raíz de L sobre C, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo calculan o cómo se podría calcular esa potencia? Pues de todas las maneras que ustedes recuerden. Entonces, podría ser 3BR cuadrada sobre, en este caso, ZC. Recuerden que ZC nada más tiene pura parte real, es una resistencia. O podría ser 3 veces IR cuadrada por ZC, ¿sí?
o podría ser 3 veces BR y R. ¿Sí? Tomando en cuenta que, otra vez, eso nada más es pura parte resistiva. Entonces, si yo conecto una resistencia, una carga resistiva con valor R, con valor de R igual a raíz de L sobre C, las terminales de la línea, y veo cuánta potencia consume, ¿sí? Esa sería lo que se conoce como el SIL o la potencia característica, ¿vale? ¿Qué es ZC? Pues la impedancia característica de la línea que está alimentando, la resistencia, ¿sale? Pues bueno, ahí viene cada una de las expresiones que les acabo de mencionar. Al final de cuentas, nosotros veríamos que ese SIL o esa potencia característica la podríamos calcular como la tensión de línea neutro al cuadrado entre ZC. Bien, ahora, ¿eso por qué es importante o de qué nos sirve? Pues resulta que a partir de ese SIL podríamos ver cómo se comportan los perfiles de tensión. Por perfiles de tensión nos referimos a cómo cambia la tensión a lo largo de la línea. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, podemos con este modelo evaluar cuánto vale la tensión en cada punto de la línea. Bien, entonces si ustedes observan aquí en esta gráfica, en el eje horizontal, pues tenemos X, que es la posición de la línea. ¿Sí? Que en este caso, en nuestro origen de esta gráfica, tenemos X igual a L. ¿Qué quiere decir? Ahí estamos posicionados en las terminales de envío. En el eje vertical tenemos la tensión, ¿vale? En este caso, la tensión de acuerdo a la posición. Si aquí ustedes observan, si nosotros partimos de este punto, sería la tensión en el nodo de envío. Cada una de esas gráficas o de esas curvas, que es el perfil de tensión, son diferentes en cuanto a qué está conectando en la terminal de recepción. Si ustedes observan la curva o la línea que está totalmente plana, está aquí, sería nuestra curva cuando tenemos una carga conectada que demanda la potencia característica. Si ven, cuando tenemos esa potencia característica demandándose nada más en las terminales de recepción, el perfil de tensión es plano. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo largo de la línea tengo una tensión constante. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, vemos otros puntos de operación. Observen, la que está abajo, que se le llama a plena carga, nosotros observaríamos que, pues conforme vamos avanzando en la línea, se va decrementando la tensión, ¿de acuerdo? Que en ese caso veríamos una característica que está a plena carga, que se está demandando potencia activa y potencia reactiva, que es el escenario más típico que podríamos tener. Igual, si lo visualizan desde el punto de vista de regulación de tensión, la regulación de tensión para la condición con la potencia característica sería igual a 0. La tensión con carga sería igual a la tensión sin carga. ¿Sí? Aquí la regulación de tensión nos daría un valor positivo. ¿Sí? La tensión sin carga es mayor a la tensión con carga. ¿Cuál es un punto, digamos, extremo? Pues cuando tenemos un cortocircuito en las terminales de la línea. ¿Cuál es la tensión en un cortocircuito? Pues la tensión es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces veríamos que la tensión va desde BS hasta 0 en BR. Por eso cae y atraviesa ahí el eje, esa curva. Y el otro punto extremo, que si ven está del otro lado, es cuando no tiene carga. ¿Sí? Está descargada la línea, sin nada conectado en las terminales de recepción.
Si ustedes recuerdan, aunque no esté nada conectado, la línea sí va a demandar corriente y va a demandar potencia reactiva. Y veríamos que las líneas de transmisión largas, ¿sí? Cuando están totalmente descargadas, vean qué es lo que pasa. Se incrementa la tensión en sus terminales. ¿Qué quiere decir? Predomina el efecto capacitivo. ¿Cómo calculamos la tensión sin carga en la línea? Pues como BS entre A. Si ustedes recuerdan, esa es la ecuación general. ¿Cuál es el coeficiente A para una línea de larga sin pérdidas? Pues A sería coseno de beta L. Entonces, como característica general, pues veríamos que la tensión sin carga de una línea larga, pues siempre va a ser mayor a la tensión del nodo de envío. Al final, en la regulación de tensión, pues sería obviamente negativa. Ahí predomina el efecto capacitivo y es una característica esencial de las líneas largas, ¿sí? Una línea larga descargada, ¿sí? Por descargada nos referimos a que se está suministrando muy poca potencia en las terminales de recepción, siempre va a presentar esas sobretensiones. Y esa característica que se eleva la tensión, creo que ya lo habíamos mencionado, pero se le conoce como el efecto Ferranti, ¿sale? Que es originado por la parte capacitiva. ¿De qué nos sirve esto? Pues para la planeación, el modelado, pues nosotros queremos mantener, en teoría, algo que esté cercano a el perfil de tensión plano, ¿sí? Que se mantenga la tensión ahí. Entonces, si se baja la tensión, ¿qué tenemos que hacer en la terminal de recepción? Pues inyectar reactivos. Si se eleva la tensión demasiado, ¿qué tenemos que hacer en las terminales? Consumir reactivos para intentar mantener la regulación de tensión de acuerdo a los límites establecidos, por ejemplo, en el código de red, que puede ser más o menos 5% la tensión nominal de la línea. ¿De acuerdo? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Ok. De momento. No, pues vamos a acabar pronto esta unidad. Ok, entonces, finalmente, ahí se muestran valores característicos para diferentes líneas de acuerdo a su nivel de tensión. Entonces, ahí pueden ver en esa tabla valores de tensión desde 79 kV hasta 765 kV. Primero, en la columna, en la segunda columna, vemos los valores de impedancia característica que se podrían tener. Si ustedes observan, la impedancia característica es menor entre mayor sea la tensión de la línea. Si ven, para la de 765 está en el rango entre 254 y 266, mientras para el de menor tensión, que sería en este caso una línea de subtransmisión, estaría entre 366 y 400, ¿sale? Ahora, ¿eso cómo se relaciona con el silo, con la potencia característica? Pues vean que la potencia característica, al final de cuentas, va incrementando con el nivel de tensión. Entonces, para el nivel de tensión de 765 kilovolts, pues veríamos que el SIL está entre 2200 y 2300 megawatts, ¿sí? Eso nos habla de que teóricamente, si tuviéramos demandando la potencia característica en esa línea de 750 kV, pues podríamos suministrar prácticamente 2000 megawatts, ¿sí? Y mantener un perfil constante, ¿sí? Que recuerden, no podemos nada más, normalmente no solo tenemos potencia activa, va a haber reactiva, pero bueno, si nada más tuviéramos 2000 megawatts, que es una cantidad importante de potencia, pues veríamos que para esa línea podríamos tener un perfil ahí de tensión plano. Entonces, si ven, esto nos da información de qué pasa si nos vamos más arriba de esa potencia o más abajo de esa potencia.
y con ello hacer una planeación y un análisis de si es necesario tener ahí una compensación reactiva para mantener los niveles de tensión. Entonces, esa información, digamos de forma directa, aunque estamos tomando ciertas aproximaciones, como despreciando las pérdidas, nos sirve para identificar qué característica o cómo se comportaría esa línea ante ciertas condiciones de operación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿existe alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Profe. Excelente. Entonces, con esto prácticamente terminaríamos la unidad, no me acuerdo qué unidad está, creo que es la unidad 5, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La siguiente semana nos faltaría realizar unos ejercicios con el modelo de línea larga, ¿sí? Que como van a ver, son relativamente simples, tomando en cuenta ya los coeficientes. Entonces, dentro de 15 días, yo creo que sería lo mejor realizar la evaluación de esta unidad. Entonces, hoy estamos a 20, ¿qué? 23. Estamos a 23. ¿Qué día les parecería mejor la evaluación? ¿El miércoles o el jueves? El miércoles sería 5 de noviembre, el 6 sería 6 de noviembre, ¿no? ¿Cualquier día está bien? Sí, en esta modalidad yo creo que cualquier día está perfecto. El jueves mejor, profe, porque va a dejar tarea, ¿no? Supongo. Ajá. Sí, todavía, Entonces, digamos, para poder Jueves. preguntarle tienen. todavía cosas el miércoles. Ok, entonces ya agendaríamos la evaluación de esta unidad para el día 6 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima semana hacemos unos ejercicios nada más de modelo de línea larga, les dejo los problemas y ya cualquier duda, ya sea el jueves de la próxima semana o el miércoles dentro de 15 días, la resolvemos y hacen la evaluación el día jueves 6 de noviembre. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo? No, para que no se pierda la costumbre de que los exámenes siempre han sido el jueves. ¿Siempre ha sido el jueves? La verdad, no me acuerdo. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, estén al pendiente todavía del grupo por si pasa alguna cuestión. Y si no, pues nos vemos por este medio la próxima semana. ¿Sale? Entonces pasen un buen día. ¿Sí? ¿De qué? Sí, todos los laboratorios están suspendidos. Exacto. Esa es la información que tengo también. Bueno, pero ahí yo creo que también que cheque con su profesor, porque yo, por ejemplo, ayer de los 3 laboratorios que tenía, nada más me cancelaron uno. Entonces, yo creo que ahí sí mejor checa. Bueno, o sea, la instrucción que a mí me dieron o que me comentaron es que los laboratorios se pausaban, ¿no? Pero sí, lo mejor es de que veas con tu profesor si les va a dejar algo o cómo va a estar la cuestión. Pero yo tengo entendido que la instrucción oficial es que ahorita los laboratorios se pausaban, sobre todo por la dificultad eh, de los diferentes laboratorios, ¿no? No es lo mismo potencia que circuitos o que electrónica, entonces cada profesor podría ver cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que la instrucción es, pues para que no haya dudas si sí o si no, pues al final partir de que no, los laboratorios en teoría son más experimentales, pero bueno,
Sí, pregúntale directamente a tu profesor a ver cómo van a manejar eso. ¿Sale? Sale. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, si no hay nada, nos comunicamos la próxima semana. Buen día.